Hoy vamos a empezar otro método de diseño de pavimento flexible. Es el método de acción del transporte, que es el DIT. Este es un método de diseño de pavimentos flexibles que también está basado en el ensayo vial de Lasto. Había técnicos brasileños que habían participado de ese proyecto y en base a eso y el trabajo de otros ingenieros brasileños lograron elaborar este procedimiento de diseño que es bastante sencillo. Bien está referido el tráfico a la equivalencia con un eje patrón, que también es el eje simple de ruedas gemelas de 8.2 toneladas. Posteriormente, el método ha sido actualizado por el ingeniero Murillo de Sauso, que es la versión que vamos a utilizar. Entonces, este método, además del ensayo vial, está basado en el trabajo de Thorvald Bull, Foster, Alvin, estos ingenieros del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Y lógicamente, decíamos, las experiencias se acumularon en los tramos del ensayo vial de Lasto. Entonces, este método considera una composición de cargas que actúan sobre el pavimento durante la vida de servicio, convertidos a un número equivalente de operaciones en relación a un eje patrón de 8.2 toneladas. O sea, el mismo criterio de Lasto, solo que los factores son diferentes y son mucho más fáciles de encontrar. El espesor mínimo de la carpeta debería ser el suficiente para proteger a la base de los esfuerzos que van a generar las cargas del tráfico. Además, para evitar que la carpeta sufra agrietamiento debido a la reducción de los esfuerzos de flexo que se presentan en la base de la carpeta. El espesor total, como en el caso de Lasto también, el espesor total de la estructura del pavimento tiene que ser suficiente para soportar los esfuerzos verticales producidos por el tráfico al nivel de la subrasante, porque la parte más débil del pavimento ha de ser la subrasante. Encima están las capas elaboradas, controladas, etcétera, que constituyen la estructura del pavimento. Entonces, el espesor total lo que tiene que hacer es controlar que los esfuerzos que llegan al nivel de la subrasante tengan un valor cero o un valor muy bajo, que es compatible con la capacidad de soporte de la subrasante. Este método utiliza para la clasificación, para la caracterización del suelo, la clasificación de suelos de Lasto. Ustedes saben que este método clasifica a los suelos en 7 grupos, desde la A1 hasta la A7, y los diferencia de acuerdo al porcentaje que pasa por el tamiz 200. Si las partículas que pasan por el tamiz 200 son menor al 35%, decimos que son suelos granulares y forman los grupos A1, A2 y A3. En cambio, las partículas que pasan por el tamiz 200 son mayores al 35%, entonces calificamos al suelo como de granulometría fina y se forman los grupos A4, A7 y sus correspondientes subgrupos. Este método, pero utiliza principalmente el criterio del índice de grupo. El índice de grupo es una expresión que
relaciona los límites líquidos, el índice de plasticidad y las aberturas de los tamices. Por eso que el índice de grupo ha de ser igual el porcentaje que pasa por el tamiz 200 menos 35. Eso multiplicado por 0,2 más 0,05 por el límite líquido menos 40 más 0,01 multiplicado por el porcentaje que pasa el 200 menos 15. Y eso multiplicado por el índice de plasticidad menos 10. Este índice de grupo nos va a dar con más claridad la composición del suelo. Si el índice de grupo se encuentra entre 0 y 4, con seguridad son suelos granulares. De 8 a 12 van a ser suelos limosos, entre 8 y 12. En cambio, entre 4 y 8 van a ser una mezcla de suelos finos y suelos granulares. Si el índice de grupo está entre 11 a 20, van a estar entre suelos limosos y suelos arcillosos. Y de ahí surge más que como un parámetro de diseño, como un factor de seguridad, el índice de soporte, que va a ser igual al CBR que se obtiene en el laboratorio más el CBR del índice de grupo dividido entre 2. Entonces, en la tablita de abajo tenemos el índice de grupo, que nos permite obtener el CBR del índice de grupo. Si tenemos un índice de grupo de 2, el CBR del índice de grupo ha de ser 15. Si tenemos 8, el CBR ha de ser 7. Entre 13 y 14 va a ser 4. Si el índice de grupo está entre 18 y 20, el CBR apenas ha de ser 2. Pero en ningún caso este índice de soporte debe ser mayor al CBR de laboratorio. O sea, siempre el índice de soporte ha de ser menor o igual al CBR de laboratorio. Entre las recomendaciones que tiene el método para la calidad de los materiales, nos dicen que el índice de soporte o el CBR debe ser mayor que el de la subrasante, con una expansión menor o igual al 2%. Los materiales para la subbase deben tener un índice de soporte o CBR mayor o igual al 20%. Que eso quiere decir que deben tener un índice de grupo igual a 0. Y la expansión debe ser menor o igual al 1%. Esta expansión se mide simultáneamente con la obtención del CBR cuando se hace remojar los núcleos de prueba con un peso encima de 10 libras. Los materiales para la base deberían tener un CBR mayor o igual al 80% y una expansión menor o igual a 0,5%, también medido en el ensayo de CBR con una carga de 10 libras. Además, el límite líquido debe ser menor o igual a 25 y el índice de plasticidad menor o igual a 6. Si el límite líquido fuera mayor a 25% y el índice de plasticidad mayor a 6%, el material puede ser aceptable si se cumplen las otras exigencias técnicas, principalmente sobre el equivalente de arena. En ese caso, el equivalente de arena debería ser superior a 30% para poder utilizar materiales con un límite líquido de 25. Si tenemos gráficos, en este caso N representa lo que son los ESALs. Si el número de X equivalentes es menor a 1.000.000, puede utilizar capas base con un CBR mayor o igual a 60. Entonces podemos bajar la capacidad de soporte de la base hasta 60. El grado de compactación en las capas granulares de su base y base tiene que ser igual o mayor al 100% de la densidad obtenida en laboratorio. Entonces, lo que se recomienda también es utilizar el ensayo de compactación AASTO estándar.
Ustedes, si se acuerdan, el Proctor estándar y el Proctor modificado. En este caso, para este método es recomendable utilizar el Proctor estándar. Y también los materiales de la subrasante no deben tener una expresión mayor al 2% durante el ensayo del CBR. Si tienen preguntas, dentro de la especificación de la DNIT tenemos 4 curvas granulométricas que cumplen con las especificaciones de capa base. Tenemos desde la granulometría A, que se refiere a suelos gruesos o a capas granulares gruesos, hasta D, que propone una granulometría más fina para la elaboración de la capa base. Una de las primeras cosas que hay que hacer es analizar el tráfico. Hemos dicho que siempre vamos a definir el tráfico que es particular para cada proyecto y de igualmente la caracterización del suelo para las condiciones particulares del proyecto. Entonces, N, que es el número equivalente de operaciones del eje patrón, ha de ser igual a 365 días que tiene el año, multiplicado por el periodo de diseño, multiplicado por el volumen medio diario de tráfico, pero considerado en el periodo de diseño, multiplicado por el factor de eje y multiplicado por el factor de carga. Se pueden utilizar periodos de proyecto de 20 años cuando los datos de diseño tienen un elevado nivel de certeza, de 10 años para tráficos que sean menores a 10 millones y 5 años para el periodo de diseño cuando los datos que se disponen no son confiables. El volumen diario de tráfico se puede establecer en progresión aritmética o en progresión geométrica. Vamos a utilizar en progresión aritmética porque el crecimiento del tráfico en nuestro país no es tan acelerado como para utilizar una progresión geométrica. Entonces, en progresión aritmética, el volumen medio diario de tráfico ha de ser AB1, que es el volumen de tráfico diario, o sea, es el tráfico que se afora, o sea, el tráfico actual, multiplicado por 2, más el periodo de diseño menos 1, multiplicado por la tasa de crecimiento anual en decimales, dividido entre 2. Entonces, el volumen de tráfico durante el periodo de diseño ha de ser igual P sub T 365 por el periodo de diseño, por el volumen medio de tráfico anual, por el factor de eje, por el factor de carga y por el factor climático regional. El factor de eje es la suma de los porcentajes de los vehículos que tienen 2 ejes, 3 ejes y 4 ejes. El factor de eje ha de ser a 2 veces el porcentaje de vehículos con 2 ejes, más 3 por el porcentaje de vehículos con 3X. Puede ser más 4Z, siendo Z el porcentaje de vehículos con 4 ejes. El factor de carga ha de ser la sumatoria de los factores de equivalencia operacionales por el porcentaje que corresponde a cada tipo de eje. Eso dividido entre 100 porque estamos trabajando en porcentajes. ¿De dónde salen los factores de equivalencia de operaciones? Que en este caso tiene ese nombre. En el A esto era factores equivalentes de carga, aquí en el DNIT son los factores de equivalencia de operaciones. Entonces, en el texto tienen estos 2 ábacos que están en una sola página. El ábaco de abajo sirve para ejes simples y el de arriba sirve para ejes tándem y para ejes trídem. La curva en negro es para
tándem y en rojo es para camiones TRIDE. Ahí vamos a entrar con la carga en toneladas, con el peso del eje en toneladas. Digamos, tenemos 18 toneladas, pondremos el 8, que es cerca al eje patrón, 8,2. Como es el eje patrón, nos va a dar 1. Entonces entramos aquí, en este caso vamos a trabajar la carga por eje en toneladas. En el AISTO trabajamos en gramos. Aquí ha de ser en toneladas. Entonces vamos a tener eje simple, su porcentaje, su factor de equivalencia. Aquí vamos a este factor de equivalencia, sale del ábaco y sacamos la equivalencia de operaciones, que ha de ser el porcentaje de ese tipo de eje multiplicado por su factor de equivalencia. Lo mismo se hace para tándem, para TRIDE. Y la sumatoria de todos los factores de equivalencia dividido entre 100 ha de ser el factor de carga. Si tienen preguntas. El tráfico también vamos a afectar por el factor direccional y por el factor de carril. Hemos establecido que vamos a asumir que el tráfico de ida es el 50% del tráfico total y el de retorno el otro 50%. Por tanto, el factor direccional ha de ser siempre 0,5. Si tenemos 2 carriles en ambas direcciones, o sea, 1 en cada carril, el factor direccional es 0,5 y el factor de carril 1. Por tanto, los vehículos en el carril de diseño, que llamamos FDC, es igual a 0,5. En cambio, si tenemos 4 carriles en total, 2 en cada dirección, el factor direccional sigue siendo 0,5. Y el factor de carril ha de estar entre 0,7 y 0,96. Estos valores son un tanto diferentes de la AIST. Si multiplicamos el promedio, o si consideramos ambos límites, los vehículos en el carril de diseño serían de 0,35, que es 0,7 por 0,5, hasta 0,48, que es 0,5 por 0,96. Y si tenemos 6 o más carriles en total, eso significaría 3 carriles en cada dirección, el factor direccional siempre es 0,5. Y el factor de carril estaría entre 0,5 y 0,96. Y los límites, por tanto, para los vehículos en el carril de diseño sería de 0,25 a 0,48. Si tienen preguntas. También el método considera el factor climático, se refiere a los cambios de temperatura y de humedad que se dan a lo largo del tiempo. Entonces, este factor, que es muy complejo de evaluar, el método lo hace en función de la lluvia acumulada de manera anual. Entonces, si los milímetros acumulados en un año son 800 o menos, el factor climático regional ha de ser 0,7. De 800 a 1500 milímetros, 1,40. Y si la lluvia acumulada es mayor a 1500, ha de ser 1,7. Otra consideración que hace el método es la profundidad del nivel freático. Nos dice que el nivel freático debería estar a una profundidad igual o mayor a unos 50 metros del nivel de la subrasante. Además, se debe proveer un drenaje superficial adecuado. ¿Qué pasa si nosotros tenemos el nivel freático solamente a 0,50 de la superficie del nivel de la subrasante? En ese caso tenemos que hacer un terraplén falso de 1 metro para que el nivel freático se aleje de la subrasante, porque se entiende que el nivel freático es cambiante. Cuando llueve,
se acerca más a la superficie y cuando viene la época seca baja en profundidad. Pues por seguridad, el límite que debíamos tener siempre es tener una distancia entre el nivel freático y el nivel de la subrasante de 1.5 metros. Si tienen preguntas. Hemos hablado de los coeficientes de equivalencia estructural. Vamos a llamar al coeficiente de equivalencia estructural de la carpeta K sub R, de la capa base K sub B, de la subbase K sub S, y si hubiera una capa de refuerzo, vamos a llamar K refuerzo. El valor del coeficiente estructural de la carpeta siempre va a ser 2. De la base ha de depender del tipo de material con que esté construida la base. Si nosotros tenemos una capa granular como base, va a tener un valor de 1. Si fuera estabilizada con asfalto, ha de ser 1,7. Si fuera cemento, con una resistencia a la compresión a los 7 días de 45 a 28 kilos por centímetro cuadrado, ha de ser 1,40. ¿Cuál ha de ser el coeficiente de equivalencia estructural de la subbase? Esto tiene que ver con la diferencia que existe entre el CBR de la subbase con referencia al CBR de la capa que está abajo. El coeficiente de equivalencia estructural de la subbase hemos dicho K sub S ha de ser directamente igual a 1. Pero si el CBR de la subbase es menor a 3 veces el CBR ha de ser igual a la raíz cúbica del CBR de la subbase
dividido entre 3 veces el CBR de la subrasante. Lo mismo ha de ocurrir para el coeficiente de equivalencia estructural de la capa de refuerzo, si es que hubiera. Entonces ahí vamos a comparar si el CBR del refuerzo es mayor o igual a 3 veces el CBR de la subrasante, el K del refuerzo ha de ser igual directamente a 1. Pero si el CBR del refuerzo es menor a 3 veces a 3 CBRs de la subrasante, entonces el K del refuerzo ha de ser igual también a la raíz cúbica del CBR del refuerzo entre 3 veces el CBR de la subrasante. Pero en este caso, la subbase no vamos a comparar con la subrasante, sino vamos a comparar con la capa de refuerzo. Entonces, la comparación es entre la capa de arriba, entre los CBRs de la capa de arriba y la capa que está debajo. Cuando la capa de refuerzo, debajo de la subbase está la capa de refuerzo. La relación ha de ser con el CBR de la capa de refuerzo. Y la capa de refuerzo se relaciona con el CBR de la subrasante. Y obtenemos estos valores. Si tienen preguntas. Entonces tenemos esta tabla también en el texto donde están los coeficientes de equivalencia estructural para diferentes tipos de materiales, pero solo para la carpeta y la capa base. Tenemos una tabla también, como en el caso del AESTO, de espesores mínimos. Si el tráfico es mayor a 5 millones, el espesor mínimo es 12,5 centímetros. Si está entre 10 millones y 50 millones, sería 10. El último sería mayor a 50 millones, no hay mayor a 50 millones. Si fuera mayor a 5 millones, solo sería 7,5. Entonces, esta tabla nos va a servir para adoptar de principio el espesor mínimo de la carpeta. Entonces, aquí tenemos un gráfico similar al del AASHTO. Con el CBR o el índice de soporte de la subrasante vamos a sacar el espesor total. En este caso estamos incluso con una capa de refuerzo. Los espesores de la subbase más la base más la carpeta vamos a sacar con el índice de soporte de la capa de refuerzo, que sería H sub n. Y el espesor de la base más la carpeta vamos a sacar con el índice de soporte de la subbase.
y vamos a sacar H20. El valor de R, que es el espesor de la carpeta, vamos a sacar del mínimo. El espesor de la subbase vamos a llamar H minúscula sub 20. ¿Por qué siempre se denomina H minúscula sub 20? Porque el método ha establecido que en el diseño se va a considerar siempre un CBR de 20% para la subbase. Así el CBR fuera superior, aunque fuera 25, 30 o 35, en el diseño vamos a considerar un CBR de 20%. No puede ser más, no puede ser menos, pero puede ser más. Si es igual o más a CBR 20%, vamos a utilizar un H para determinar el espesor H sub 20, el espesor de la subbase, vamos a utilizar siempre un CBR de 20%. Ya dijimos que estos abacos nos sirven para sacar los factores de equivalencia de carga o de operaciones. Y este otro abaco nos sirve para determinar el espesor del pavimento. Entonces igual vamos a sacar diferentes espesores. Primero un espesor total con el CBR de la subrasante. El espesor de la subbase, base más carpeta, con el CBR del refuerzo. El espesor de la base más la carpeta con el CBR de la subbase. También, pero es mejor utilizar esta ecuación, que nos va a dar un valor más preciso. Que dice que el espesor que estemos considerando ha de ser igual a 77.67 por el tráfico elevado a 0.0482 multiplicado por el CBR elevado a menos 0.598. Y también vamos a tener ecuaciones para ir definiendo los espesores de las diferentes capas. La primera ecuación nos dice que el espesor de la carpeta ha de ser igual a su coeficiente de equivalencia de operaciones más la base, más el espesor de la base por su coeficiente de equivalencia estructural, que debe ser igual, mayor o igual a H mayúscula 20. H mayúscula 20 es la suma del espesor de la base más la carpeta. Es para el caso tenemos base, subbase y refuerzo, ¿no? El H sub M es el total, ¿no? Estas ecuaciones están considerando solamente las capas de la carpeta estructural, la base y la subbase. Entonces, después de haber obtenido estas ecuaciones, utilizando la ecuación, los valores de los R's, o sea, lo que tenemos que obtener de ser el H sub M, el H sub N y el H mayúscula sub 20. El R es un valor que se adopta. Y en base a eso vamos a sacar los espesores que corresponden a la carpeta, a la base y a la subbase. Si tienen preguntas. Nada. Todo está claro.
Inge, buenas tardes. Sí, adelante. Una pregunta, ¿este método estaría entrando al examen? No, todavía para el siguiente. Ya, está bien. El examen del miércoles ha de ser tratamientos superficiales de alto desempeño, evaluación de pavimentos y el método AISTO 93. Voy a publicar el aula que les corresponde. La mitad va a estar en un aula y la otra mitad en otra. Inge, buenas tardes. ¿Vamos a poder entrar con apuntes? No apuntes, no. Solo texto. Nada de apuntes, solo texto. Y van a necesitar muy poco porque casi les voy a dar de dato todo. La mayor parte les voy a dar los datos. Otra cosa, ¿cómo les ha ido con el IBCH? ¿Y alguno ha instalado el programa? Sí, hola. Inge, en mi caso con el programa, pues ubica que nos tenía que rebotar un código y eso teníamos que volver a enviar para obtener la llave o algo así. No, ustedes tenían que escribir desde la computadora o laptop, sí. Quieren que se instale al IBCH. Y luego nos llegaba un correo respondiéndonos ellos, bueno, en mi caso, ¿no? De que ya me daban, instalaba y no sé qué, y luego yo tenía que volver a enviar a un ingeniero a otro correo. Claro, para que te dé la llave. Exacto, sí. En eso no me han respondido todavía, en eso está lo mismo. Ese es el procedimiento que tienen que hacer. Primero les mandan el instalador, responden y después les mandan la llave. Inge, sí, entonces adelante. al examen podemos entrar con el texto que es para tratamiento superficial, para el de evaluación de pavimentos y para el de AISTO. No, pues como todo. El de tratamiento superficial sí es necesario, ¿no? Porque se necesitan los valores. Sí. De evaluación del pavimento, ¿no? Esto sí. Mañana además vamos a hacer un ejercicio sobre los tratamientos superficiales, porque había algunas dudas para que quede claro y que esas dudas no se reflejen en las respuestas del día del examen. Sí, por favor, Inge. Mañana vamos a hacer muy en detalle. Está bien, Inge. Gracias. Inge. Sí, adelante. Inge. Adelante. Y de pavimento flexible rígido no meter los abacos. Solo si es que han impreso el manual del AST, pueden meter que es lo correcto, porque es más preciso, ¿no? Van a tener que meter también de la evaluación de pavimentos, ¿no? Porque necesitan los gráficos. Sí, los abacos, Inge. Sí, por eso decía de los abacos. Los abacos van a meterlo. Sí, van a utilizar. Lo que sí voy a controlar en tiempos. Pueden meter todo lo que es texto, tratamientos superficiales, evaluación de pavimentos y método AISTO. Solo texto. Otras preguntas. Esa es su evaluación de pavimentos. Más de la mitad no están bien. Han hecho cualquier cosa. Hay algunos que han hecho bien, pero la mayoría no ha hecho bien. Han presentado en algunos casos una sola planilla. Habíamos hablado de una planilla por cada unidad. Pero no sé, veremos en el examen. Y ese trabajo valía 25, pero la mayoría ha hecho mal. Inge, disculpe, ¿y el examen teórico también va a ser el día miércoles? Exactamente, ya no es de respuesta múltiple, son preguntas concretas. Ya, gracias, Inge. Otras preguntas. Si no hay más preguntas, quedamos ahí y nos volvemos a encontrar el día de mañana. Que les vaya bien y hasta mañana. Hasta mañana, Inge.